¿Qué pasa, Pan Americans? Bueno, pues aquí estoy de vuelta de la Transpirenaica y del 120 aniversario de Harley en Budapest, que ha sido la leche, y con ganas de grabar este vídeo porque ya tiene la moto más de 6.000 kilómetros y quería hacer un pequeño comentario de algunas cosas que me gustaría compartir con vosotros, sobre todo pegas que le he notado, aunque es un producto fantástico. Creo que para ser una First Edition les ha salido un producto fenomenal. Para los que somos fans de la marca, creo que podemos estar muy contentos. La verdad es que la moto es la caña, el motor es impresionante, tiene componentes de primer nivel, frenos, suspensiones, electrónica, etcétera. No voy a entrar mucho en detalle porque hay un montón de gente mucho más profesional que yo, ellos fantásticos, y entonces yo quiero centrarme un poco en aquellas cosas que creo que se pueden mejorar o son mejorables en la moto y que podían dar un producto todavía más equilibrado y más definitivo, como es este. Decir en primer lugar que hay, ya te digo, que para ser una First Edition está muy bien, con algunas cosillas que ahora iré comentando y desgranando. El primer punto que yo creo que es destacar es que lleva un motor brutal, pero lleva un mantenimiento cada 8.000 kilómetros. No lo entiendo. Yo sinceramente no conozco ninguna otra marca que tenga intervalos tan cortos. Debía ser como mínimo cada 12 o 15.000. Por otro lado, la moto tiene una estética y una personalidad brutal. Sobre gusto no hay nada escrito, pero a mí me parece que tiene una personalidad brutal. Yo no quería, cuando cambié de moto, la cambié por una Street Glide, había tenido una Super Tenere 1200 y no quería BMW. Probé la 1290 de KTM, que me pareció quizá un pelín más fina, también va fantásticamente bien. Probé la V4 de Ducati, que es un motor sensacional, es brutal como va esa moto, pero se disparaba mucho el presupuesto, y yo, que soy muy fan de Harley, quería seguir con la marca. Así que, bueno, pues aquí van esos comentarios para que os hagáis una idea más clara de lo que es esta moto. Decir que yo en 6.500 kilómetros no he tenido ninguna pega, solo el sensor del aceite el día que la sacaba del concesionario, que estaba parpadeando, se encendía y se apagaba y me lo cambiaron, que creo que es un problema bastante usual. Y por lo demás, bueno, así algunas cosillas electrónicas y tal, he visto que ha habido algunos usuarios, algunos problemas de montaje en las fábricas, etcétera, pero creo que es más un poco producto de la novedad inicial y de alguna falta de formación del personal. Por lo demás, creo que han hecho un fantástico trabajo, aunque, como digo, todo es mejorable. Así que vamos a ver qué cosas he encontrado en la moto. Bueno, y como decía antes, voy a repasar algunas de las cosas de la carta a los Reyes Magos que me gustaría que se mejorasen en la moto. En primer lugar, empezaría hablando de las asas. Aquí incluso creo que hubo un recall. Son de plástico, es un plástico duro, pero no deja de ser un plástico, y cuando subes sobre todo la moto al caballete, a mí particularmente no me da una sensación de fuerza grande. De hecho, creo que se cambió se cambiaron las asas por un recall. Entonces, no lo sé, creo que es un punto que habría que revisar. El segundo aspecto que yo he cambiado ha sido el tema del calor en los pies. A mí, dentro de que es una moto con un motor grande y como todas dan bastante calor, en este caso sí que es verdad que en la zona de los pies se concentra un poco más de lo normal. Una vez en marcha, la verdad es que había quejas por algunos usuarios de la moto era calurosa y tal. A mí me ha parecido que está normal, es decir, no más que cualquier otra moto de este segmento. Lo que sí me daba mucho calor en los pies, hablé con Harley y, bueno, les comenté la posibilidad de quitar el Resonator Box que le llaman, que es el compensador de presión de los gases y tal. Me dijeron que la mayoría de los escapes de aftermarket se cambia. Entonces, bueno, pues yo lo cambié por un trozo recto creo que es de la marca MIP, y dejé el escape original. Entonces, sí que la noto, a mí me da la sensación de que la moto va más suave, de que la moto acelera con más garra y un pelín más grave el sonido. Pero por lo demás, lo que más se nota es que hace menos calor.
Ese tema del calor también hay una cosa que hay que tener en cuenta, que hay usuarios que han reportado algún problema por la distancia entre lo que es el escape delantero y el tubo del radiador. Cuidadín porque sí que es verdad que lo he visto en más de un foro, a mí no me ha pasado, pero es un tema que conviene vigilar. No sé si ya se rectificó en los siguientes modelos o no. Yo, por ejemplo, aquí también le he puesto un protector que viene en los últimos modelos 23 para el calor, que lo compré en AliExpress, barato y ha quedado bastante bien. Bueno, siguiendo con cosas que creo que hay que mejorar y que no sería muy complicado, son los tamaños de las letras de la información adicional. Como veis aquí son muy pequeños. Yo tengo un poco ya de presbicia, de 58 años, y me cuesta un poco leerlos. No creo que le costase mucho a Harley poner unos fonts más grandes, unas letras más grandes, entonces se vería muchísimo mejor. En este sentido, creo que es una fácil rectificación, como debería de ser el tener la capacidad de cambiar el modo de suspensión, como pasa en cualquier otra marca, de forma directa sin pasar por los modos preprogramados, que yo creo que es una cosa que sería muy sencilla y muy útil para poder controlar a gusto la suspensión. Esta, por ejemplo, tiene instalado el sistema RH y funciona bastante bien, pero yo lo he hecho en algunas situaciones. Es un poco engorroso el cambiar el modo de suspensión si no lo tienes preconfigurado y lo quieres manejar a tu gusto. Esto es un tema que creo que sería bastante sencillo. Y por otro lado, el navegador, que la verdad es que no sirve para mucho, que trae original, no entiendo por qué no le ponen el Android Auto o el CarPlay y puedes conectar tu móvil directamente. Es una cosa que creo que sería bastante útil y bastante sencillo. Y por lo demás, bueno, pues han salido distintas versiones de software y creo que se ha ido mejorando el tema del software. Por otro lado, el tema del faro, sí, alumbra bien, pero no es ninguna maravilla. Es decir, Harley tiene mucha experiencia en hacer muy buena iluminación, con lo cual no entiendo por qué la moto no ha venido con un faro de más calidad. Es verdad que, por ejemplo, lo que son los laterales se iluminan bastante bien, pero el foco principal la verdad es que no es lo mejor. Yo de hecho he puesto unos faros auxiliares porque en algunas circunstancias en carreteras de montaña y tal, la iluminación del faro central para mí deja un poquito que desear. Al igual que, por ejemplo, los cubremanos, que protegen, pero no son muy allá. La verdad es que podían haber hecho algo un poquito más decente. Otros aspectos, la pata de cabra. La pata de cabra, cuando está desplegado el caballete, no se puede recoger. Y si pones la pata de cabra con el caballete, ya no la puedes desplegar. Lo cual, para subir y bajar de la moto y hacer algunas maniobras, en fin, yo creo que no es... deberían dar una vueltecilla. A mí el sistema este que trae, por ejemplo, que hay gente que critica que cuando tumbas la moto se queda enganchada para que no se pueda ir para adelante o para atrás, a mí me parece un acierto. Es verdad que la posición que tiene pues hace que necesites un poquito más de adaptación, pero nada comprometido. Yo en este sentido, por ejemplo, le he puesto un extensor aquí, un trocito de pieza que tenía por casa, para poder extenderla con más facilidad. Y ya aprovechando que estoy aquí, me gustaría comentar un poco un tema que antes se me pasó, es el tema de la relación de cambio. Vamos a ver, esta moto lleva una relación de cambio un tanto cerrada. ¿Qué significa esto? Que cuando tú vas rodando en autopista sobre todo, te da aproximadamente a unos 4.000 vueltas, vas en torno a 110 de marcador. A mí me parece que eso es una relación demasiado cerrada. Yo creo que sería óptimo tener una relación un poquito más abierta, de tal manera que cuando ruedas por autopista a 4.000 vueltas estuvieras pues en torno a 125 km por hora de marcador y te dejará el motor un poco desahogado. Con esto ganarías un poco en vibraciones,
ganarías un poquito en comodidad y en consumos. Entonces, no lo sé, a mí los ingenieros cuando hicieron esta relación, yo creo que deberían de haber pensado un poquito ese cambio, por hacer una quinta un pelín más larga y sobre todo una sexta que dé un poquito más de soltura al motor y que lo haga girar más suave. Yo, en cualquier caso, los consumos en este último viaje de unos 3.000 kilómetros por los Pirineos, carreteras de montaña y demás, los consumos han estado por debajo de 6, sobre 5,7 en autopista a constante velocidad, en torno a 130, 140, y en carreteras de montaña a ritmo, vamos a decir, normal, sin hacer barbaridad, pero yendo ligerito, pues en torno a 5 o poco más de 5, con lo cual no es una moto que gaste mucho, pero sí quería mencionar este tema de las relaciones, porque yo creo que un pelín más desahogada sí estaría bien que el motor girase. Bueno, y por último, me gustaría comentar el tema de la pantalla. La pantalla para mí es el soporte, sobre todo, lo peor que tiene la moto. Yo en este caso, para los viajes, llevo esta de Givi, como podéis ver, bastante más ancha que la original y bastante más alta. Yo mido en 82 y tengo bastante envergadura, con lo cual pues la protección que te ofrece, sobre todo en la parte superior y a nivel de hombros, es muchísimo mayor, con lo cual en autopista con esta pantalla, y sobre todo si va lloviendo, la moto se comporta fenomenal, te protege muchísimo. Pero ¿qué sucede? Claro, esa mayor cúpula hace mucha más presión, entonces esa presión hace que vaya la pantalla dando unos botes enormes. La pantalla parece que se va a partir. De hecho, incluso en las instrucciones de montaje y en la página de Givi pone que no pases de 130 si hay condiciones de aire y demás importantes. ¿Por qué? Porque la pantalla vibra como un demonio. Ya la original vibra, pues esta que es más grande, mucho más. Esto viene por un problema del soporte que es de plástico, el soporte de la pantalla, y es bastante endeble. ¿Soluciones? Bueno, soluciones hay, o bien el de Wunderlich, que hay un refuerzo de Wunderlich. Puig creo que va a sacar otro también en breve, este mes de julio, y otra opción es hacer lo que he hecho yo, es un apaño casero, pero creo que me ha funcionado fantásticamente. Entonces, yo tengo, como veis, montado un soporte para el móvil, le tengo dada corriente para que se pueda alimentar, y aprovechando que ya tenía la estructura del soporte del móvil, simplemente, no sé si se aprecia aquí bien, con una escuadra y un trozo de aluminio, he fabricado un refuerzo a la pantalla. Entonces, como veis ya, la rigidez que da es enorme. ¿Por qué lo he hecho así? Pues básicamente para poder accionarla, porque si tú lo dejas rígido no podrías mover la pantalla. Entonces, aquí, como podéis ver, el mecanismo sube y baja sin alterar lo original. Es verdad que la posición que inclina, la más alta que inclina, que yo no uso por otro lado, ya no la puedo utilizar. Es decir, solo tengo las tres primeras posiciones. Pero le da una rigidez brutal y una sensación de seguridad total a este sistema. Y lo más bueno es que el soporte me costó, me parece, en AliExpress del móvil como 20 euros, y esto pues nada, 2 piezas y ya está. ¿Y cómo lo he hecho? Lo del soporte, pues muy sencillo, simplemente un trozo de varilla de aluminio, en este caso negra, para no tener que pintarla, y 2 escuadras, con un tornillo más largo que lo coge que entra en el mismo hueco del de la cúpula, con lo cual una solución muy sencilla al problema que yo creo que es el problema más grande y que tendrán que revisarse en esta moto para el futuro. Pues hasta aquí hemos llegado, así que espero que no se haya hecho muy largo y que a alguien le sirva estos comentarios y estas
aplicaciones para mejorar su montura. Y nada, a disfrutar de las máquinas. Hasta luego, Lucas.